Seguimos viendo más verbos irregulares en inglés y en esta clase vamos a ver el segundo grupo de este tipo de verbos. Ahora bien, es importante resaltar y mencionar que todos los verbos que veamos son verbos que se usan en el día a diario, según mi opinión personal. Y es por eso que quiero enseñárselos para que ustedes los puedan practicar una vez después de haber visto esta clase. El segundo grupo de estos verbos irregulares tiene una característica y es la siguiente. The past and past participle are the same. Eso quiere decir que el pasado y pasado participio son exactamente iguales a diferencia del verbo en su forma infinitiva, en su forma base. Miremos los siguientes ejemplos. En pantalla tenemos los primeros 4 verbos. Finalizan en L o en P y contienen doble E, el cual hace referencia al sonido largo I. Entonces, en estos casos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar una E y vamos a agregar una T al final de la palabra para formar su pasado y pasado participio. Entonces tenemos feel, felt, felt. Tenemos kneel, entonces sería knelt, knelt. Sleep, slept, slept. Keep, kept, kept. Y como pueden ver, ya hemos formado el pasado y pasado participio de estos primeros verbos. Ahora, en el segundo grupo también contienen doble E, tienen el sonido I largo, finaliza en D o en T. En estos casos, ¿qué vamos a hacer? Vamos solamente a eliminar una E para formar su pasado y pasado participio. Entonces tenemos feed, fed, fed. Speed, entonces sería sped, sped. Bleed, bled, bled. Meet, met, met. Sencillo. Ahora, el cuarto o estos 4 verbos que tengo acá tienen otra particularidad diferente a los que están acá. Son de una sola sílaba, ¿ok? Y terminan en D todos. Entonces, send, spend, lend y bend. ¿Qué vamos a hacer? Pues básicamente cambiar la D por una T para formar su pasado y pasado participio. Entonces decimos send, sent, sent. Spend, spent, spent. Lend, lent, lent. Y por último, bend. Y tenemos bent, bent. ¿Ok? Entonces, feel, sentir. Kneel, arrodillar. Sleep, dormir. Keep, guardar o mantener. Feed, alimentar. Speed, acelerar. Bleed, sangrar. Meet, conocer o reunir. Send, enviar. Spend, gastar. Lend, prestar. Y bend, doblar. Para los verbos tell y sell, pues básicamente vamos a agregar el patrón OLD al final del verbo para formar su pasado y pasado participio. Tell, told, told. Entonces, sell sería sold, sold, ¿ok? Luego tenemos say, pay. Ambos tienen el sonido A. Entonces, básicamente, vamos a agregar A y D al final para formar el pasado y pasado participio. Entonces, tenemos pay, paid, paid. Ojo, en estos dos verbos pasa algo muy importante, ¿ok? El pasado del verbo say se pronuncia diferente al pasado del verbo pay. Aquí tenemos say, pero el pasado se pronuncia said, said. Pay sí se pronuncia igual o el mismo patrón. Paid. Say, pay, said y paid, para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos stand, que el cual es stood, stood. Y siguiendo el mismo patrón, en esta palabra o en este verbo understand, sigamos exactamente igual. Entonces el pasado sería understood, igual que el pasado participio. Ahora bien, en estos 3 verbos, deal, live y lead, ambos o los 3 tienen exactamente el mismo patrón y sonido largo. Entonces, el pasado de este sería dealt, dealt. De leave sería left, left. De lead sería led, led. Ahora bien, tenemos el verbo hear y el verbo learn, que se pronuncian diferente. Hear, learn. Entonces, en este caso,
el pasado de este verbo simplemente vamos a agregarle una D. Y decimos heard, hear, heard. Y para este último, learn, este verbo es un verbo básicamente excepción porque puede ser tanto regular como irregular. Y en ambos casos, pasado y pasado participio, se pueden usar. Entonces podríamos decir learned, ¿ok? O agregar ed, learned, learned o learn. Y ambos, para pasado y pasado participio, son exactamente iguales. Entonces tenemos tell, decir, sell, vender, say, decir, pay, pagar, stand, estar de pie o ponerse de pie, understand, entender, deal, tratar, traficar, leave, dejar o irse, lead, liderar, hear, escuchar, oír, learn, aprender. Siguiendo con más verbos irregulares de este grupo, tenemos más verbos que, si bien es cierto, visualmente su escritura no hay ningún tipo de similitud, pero es muy importante que ustedes lo conozcan. Además, se repiten tanto en pasado como en pasado participio. Aquí tenemos el primer verbo, when. El pasado sería won y también su pasado participio. Build, tenemos built, ¿ok? Y también built. Buy, entonces el pasado sería bought, bought. Bring, el pasado sería brought, brought. Think, el pasado sería thought, thought. Teach, el pasado sería taught, taught. Catch, el pasado sería caught, caught. Have o has, su pasado sería had, had. Y por último tenemos make, que su pasado sería made, made. Y también tenemos find, que su pasado sería found, found. Entonces tenemos when, build, buy, bring, think, teach, catch, have, has, make, and find. Win, ganar. Build, construir. Buy, comprar. Bring, traer. Think, pensar. Teach, enseñar. Catch, atrapar. Have o has, tener. Make, hacer. Find, encontrar. Ahora bien, tenemos una sección de special cases y, como les dije al principio de la clase, quizás vamos a encontrar excepciones o verbos que, como lo dije anteriormente, tienen un patrón similar a lo que miramos anterior, pero quizás su manera de ser pasada puede ser que sea irregular o regular, o quizás que contenga otro tipo de escritura. Como tal, entonces tenemos el verbo peel, que no es pelt, sino que este verbo es un verbo irregular. Su pasado y su pasado participio es peeled, ¿ok? Spell, que este verbo puede ser tanto irregular como también, ¿ok? Regular, regular, irregular. Smell también puede ser regular, como smelled, o también smelt. Play y stay, aunque finalizan a, no agregamos una a y d. Estos verbos son regulares, entonces ya sabemos que es played. Y aquí tenemos que es stayed como tal. Entonces es importante que tengamos en cuenta este tipo de conceptos para no confundirnos con los patrones que estamos viendo. Y para poner en práctica lo que hemos visto anteriormente, resolvamos los siguientes ejercicios. En este caso tengo oraciones que están en presente, pero vamos a pasarlas a pasado para ir practicando el pasado en cada uno de ellos. Entonces, primer ejemplo tengo I feel pain in my foot. Tenemos yo siento dolor en mi pie. ¿Cómo sería entonces el pasado? Como pueden ver en azul está el verbo que vamos a conjugar a pasado. Entonces, el pasado de feel, ¿cuál sería? Felt. Entonces, felt. Decimos I felt pain in my foot. Yo sentí dolor en mi pie, y ahí está la oración en pasado. Número 2. He sent a text message to his sister.
Ahora bien, en esta oración hay algo que hace falta. Recordemos que en presente, ¿ok? Cuando tenemos he, she, it, el verbo base sufre un pequeño cambio. En este caso, una S. Entonces, he sends a text message to his sister. Él envía un mensaje de texto a su hermana. Entonces, send es el presente. El pasado de este verbo sería sent. He sent a text message to his sister. Él envió un mensaje de texto a su hermana. Número 3. They have 10 computers. En este caso, el verbo base es have. En pasado, dijimos que era had. They had 10 computers. Ellos tenían 10 computadoras. Y en presente, they have 10 computers. Ellos tienen 10 computadoras. We sell tickets for the concert. Nosotros vendemos boletos, tickets para el concierto. Entonces, pasado de sell, recordemos que es sold. Nosotros vendimos tickets para el concierto. Nosotros vendíamos tickets para el concierto. Y por último tenemos you understand the instructions. Tú entiendes o usted entiende o ustedes entienden, ¿ok?, las instrucciones. Entonces, en pasado, este verbo sería understood. Tú entendiste las instrucciones. Y como pueden ver, es súper más sencillo este tipo de verbos porque cambia en su forma en pasado, a diferencia del primer grupo que miramos en la clase anterior, donde es bien importante tener en cuenta ciertas palabras claves para poder identificar el tiempo, ya sea presente o pasado. Y bien, esto ha sido todo por esta clase. Espero hayan entendido y espero que hayan comprendido y que esta clase haya sido de ayuda para cada uno de ustedes. Recuerden que en la parte de abajo les estoy dejando, como siempre, el link del examen autoevaluativo para que usted se pueda poner a prueba sobre este tema. Y como siempre, ha sido un gusto enorme haber compartido esta clase con cada uno de ustedes. Los espero en otra próxima clase de inglés. Bye bye.